Programación en TypeScript. En esta serie de videos vamos a aprender lo que es el lenguaje de programación TypeScript y programación desde cero. No hace falta que tengas conocimientos previos para seguir este tipo de videos, ya que están enfocados a personas que están empezando a aprender a programar y quieren hacerlo desde el lenguaje de programación TypeScript para enfocarse en el desarrollo web. Durante este primer video vamos a estar revisando lo que es una introducción a TypeScript. Vamos a conocer lo que son las variables, las constantes, cómo definir identificadores para las mismas, los tipos de datos que existen en TypeScript y aprender a utilizar un editor para poder ejecutar nuestro código TypeScript directamente en la web sin tener que instalar nada en nuestra computadora. Empecemos por definir qué es TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación desarrollado y mantenido por Microsoft. Está orientado a objetos y se puede definir como un superset de JavaScript. Más adelante vas a entender en claridad estos conceptos. ¿Por qué TypeScript? Primero, porque TypeScript mantiene un tipado estático opcional. Esto nos da la pauta que nosotros podamos definir variables que sean de un tipo específico, lo que es bastante útil en proyectos de desarrollo más extensos y que requieren un mantenimiento constante. Tiene compatibilidad con todas las librerías de JavaScript, podemos hacer uso de interfaces y tiene compile time errors, que quiere decir que nosotros cuando estemos escribiendo código TypeScript vamos a poder ver errores de sintaxis en tiempo real antes de hacer ninguna compilación. Si estos conceptos no te suenan muy conocidos o todavía no los entiendes, no te preocupes, porque más adelante vamos a revisarlos a detalle. Empecemos por definir lo que son las variables en programación. En programación, una variable es un espacio en memoria temporal donde podemos almacenar valores. Esos valores se pueden modificar a medida que nosotros lo necesitemos en nuestro programa o código. Se les asigna un identificador único para poder llamarlas, y en el caso de TypeScript se definen con la palabra reservada let o var, constantes. Una constante, al igual que una variable, es un espacio en memoria donde podemos almacenar valores de forma temporal. La diferencia radica en que los valores de una constante se declaran pero no se pueden modificar más adelante en el código. Es decir, una vez tú le asignas un valor a una constante, este se mantendrá y no se podrá modificar. Se definen en el caso de TypeScript con la palabra reservada const. Identificadores o nombres. En este caso vamos a revisar unas pautas o unos puntos importantes que nosotros debemos tener en cuenta para poder mejorar la calidad de nuestra programación y tener identificadores claros en nuestras variables, constantes y métodos. Tenemos como primera consideración empezar con una letra minúscula. No vamos a añadir caracteres especiales, no vamos a utilizar palabras reservadas del lenguaje, no vamos a utilizar espacios y sobre todo vamos a intentar siempre utilizar nombres lo más descriptivos posibles para que se sepa a qué hace referencia cada una de nuestras variables. Por ejemplo, si nosotros queremos almacenar en una variable el nombre de un usuario, podemos definirlo como username. En este caso, como vemos, username empieza con la U minúscula y cuando hay un cambio de palabra ponemos una letra mayúscula, como es en el caso de name. Eso se conoce como la notación camel case. Tenemos el mismo ejemplo, en este caso podría ser el nombre para una variable con getUserData. En este caso, como vemos, de igual manera, cuando empezamos la palabra get empieza en minúscula, cambiamos de palabra user con mayúscula y data con mayúscula. También podemos nombrarlos de diferentes maneras, como puede ser second name con un guión bajo. Eso también sería correcto, dependiendo el tipo de sintaxis que nosotros queramos utilizar. Y también podemos tener el caso que necesitemos definir, por ejemplo, una interfaz en TypeScript. Normalmente empiezan con la primera letra mayúscula, pero en variables no se acostumbra. Y vamos a ver en la parte derecha lo que sería incorrecto. En este caso, empezar una variable con un número no sería correcto. Incluir un carácter especial como arroba tampoco sería correcto. Y dejar un espacio entre dos nombres o entre dos palabras de una misma variable tampoco estaría bien. Bueno, para entender un poco más de lo que son las variables, vamos a ver sus tipos de datos y en qué casos se utilizan. En este caso en TypeScript hay bastantes tipos de datos, pero hemos recopilado para este inicio de esta serie de videos los más relevantes o los más utilizados. String. El tipo string se utiliza para una cadena de caracteres. Por ejemplo, tu nombre lo puedes definir como un string. Number. El tipo number se usa en TypeScript tanto para valores enteros como de punto flotante. Es decir, en TypeScript, un valor 12 es igual o se guarda en el mismo tipo que un valor 5.20. Utilizamos el tipo number. El tipo boolean.
El tipo boolean se utiliza para valores que contienen solo dos opciones, puede ser o verdadero o falso, true o false. Tenemos también el tipo de dato any. El tipo de dato any en TypeScript hace referencia a una variable que puede tener cualquier tipo de dato, es decir, puede empezar siendo un número, luego puede ser un string y puede terminar como un booleano. Y tenemos el tipo void. El tipo void normalmente se utiliza en funciones. Esto se usa para expresar que una función no retorna nada. Realiza una acción, pero no retorna nada. Más adelante vamos a entender a más claridad estos conceptos. Ahora vamos a empezar a ver unos ejemplos prácticos de lo que hemos revisado en este primer video, haciendo uso de la siguiente URL, typescriptlang.org. Para empezar a hacer uso de nuestro lenguaje de programación TypeScript, vamos a ingresar al link que les había mencionado anteriormente, typescriptlang.org, que va a estar en la descripción de este video para que puedas acceder fácilmente. Una vez aquí, vamos a hacer clic en la parte donde dice Try TypeScript Now y vamos a elegir la opción que nos dice In Your Browser. Una vez haya terminado de cargar, tendremos un editor de código para nosotros empezar a escribir nuestro lenguaje de TypeScript. Si en esta parte encuentras que tienes algún código escrito por defecto, te invito a que con Control A lo subrayes todo y lo borres para empezar de cero. Vamos a empezar con lo más básico que vimos dentro de las diapositivas. ¿Cómo definir una variable? Como habíamos dicho, podemos utilizar las palabras reservadas let o var. En este caso, para el ejemplo, vamos a empezar con let. Después de escribir la palabra reservada let, le vamos a dar un nombre a nuestra variable. En este caso le voy a poner example. Y de esta manera hemos definido nuestra primera variable en TypeScript. Ahora vamos a revisar cómo definir una variable e inicializarla. Vamos a utilizar la palabra reservada let. En este caso le vamos a llamar example text. Y ahora en vez de cerrar ahí vamos a añadir el signo igual para darle un valor a nuestra variable. En este caso tenemos una variable la cual sería, si nos acordamos de los tipos que revisamos, de tipo string, porque le estamos asignando una cadena de caracteres. Siempre que nosotros vamos a escribir una cadena de caracteres tenemos que hacerlo dentro de comillas dobles o comillas simples. Si nosotros ponemos el cursor sobre nuestra variable, vamos a ver que el compilador de TypeScript nos dice que esta variable es de tipo string, con la anotación de los dos puntos. Nosotros también podemos definir un tipo o una variable cuando lo estamos declarando. Esto lo hacemos como vimos, poniendo dos puntos y escribiendo el nombre de tipo que vamos a utilizar, en este caso string. De esta manera también podemos ver que si nosotros le pasamos un tipo de dato que no es correcto, en este caso un number, nos va a dar un error, donde TypeScript nos dice de manera bastante descriptiva que el tipo number no es asignable a nuestra variable de tipo string, por lo que tendríamos que corregir esto. Listo. En este caso vamos a seguir con otros tipos de variables. Vamos a definir una variable de tipo numérico, la cual le vamos a poner example number. Esta es de tipo number y puede ser cualquier número que nosotros necesitemos, en este caso 4. Listo. De esta forma hemos visto algunas maneras de definir lo que son las variables. Le estamos pasando la palabra, recordemos, reservada let, el nombre de la variable, en este caso el tipo de la variable, y le estamos asignando un valor. Ahora en nuestra variable example number, por ejemplo, hemos guardado un valor número 4. Para nosotros poder ver los valores de nuestras variables o mostrar alguna ejecución que nosotros necesitemos en la consola del navegador, podemos hacer uso de console.log. Entonces nosotros escribimos console, con un punto accedemos a lo que es el método log. Y esto nos permite imprimir en la consola de nuestro navegador una variable. En este caso vamos a imprimir nuestra variable example number. Aquí le vamos a dar clic en la parte donde dice run y vamos a ver que aquí sale nuestro log que hace referencia al 4. Entonces guardamos en nuestra variable el número 4. Como también revisamos en los conceptos teóricos, las variables pueden ir cambiando sus números. Por lo que si yo ahora a example number le quiero asignar un nuevo valor, en este caso 10, y vuelvo a mostrarle en la consola de mi navegador, vamos a ver que inicia. Para verlo de mejor manera podemos dar clic derecho y vamos a darle clic aquí en Clear Playground Logs. Vamos a volver a ejecutar y vemos que nuestra variable example number empieza en 4,
pero si nosotros lo necesitamos le podemos cambiar el valor a 10 y ahora el nuevo valor de nuestra variable sería 10. De esta manera nuestras variables pueden ir cambiando con el tiempo sus valores. Una vez que ya vimos cómo definir nuestras primeras variables y cómo mostrarlas en la consola, vamos a pasar a otro de los conceptos revisados, el cual son las constantes. Vamos a dejar solo una de nuestras variables definidas y vamos a escribir una constante. En este caso, como habíamos revisado teóricamente, empieza con la palabra reservada const y le vamos a dar un nombre de igual manera. En este caso le vamos a poner username. También le podemos dar un tipo de dato, igual que como en las variables, le vamos a decir que es un tipo string y le vamos a poner, por ejemplo, Souldead, que es mi nombre de usuario de YouTube. ¿Cuál es la principal diferencia? Yo aquí voy a hacer un console log de mi constante username. Voy, como ya vimos, primero limpio la consola y luego ejecuto. Tenemos aquí nuestra constante con el valor que almacenamos en memoria. Pero si yo digo username es igual y le quiero modificar el tipo de dato a otro nombre de usuario, me va a marcar un error, el cual de igual manera, como vimos, son bastante descriptivos. Dice, no se puede asignar a username porque es una constante. No le puedo cambiar el valor username porque es una constante. Listo. Entonces esto, para ver más claro, ¿no?, la diferencia entre una constante y una variable es que la constante no se puede modificar luego, como ya hicimos con lo que eran las variables. Otro tipo de variable que nos faltó revisar es el tipo boolean. En este caso vamos a añadir una nueva variable que va a ser de tipo boolean, la cual le vamos a llamar simplemente nuevamente example. Le vamos a decir que es de tipo boolean y aquí tenemos dos valores posibles. O puede ser true o puede ser false. A una variable que es de tipo boolean siempre debemos asignarle solo esos valores. ¿Por qué? Porque si nosotros necesitamos asignarle cualquier otro valor, como una cadena de caracteres, en este caso nos va a marcar el error, o un number de igual manera. Entonces, en el caso de las variables boolean solo pueden ser o true o false. Por último, en este video vamos a revisar el uso de let y var. Let permite declarar variables limitando su alcance al bloque, declaración o expresión donde se está utilizando. En cambio, var define una variable global o local en una función sin importar el ámbito del bloque. Esto no es necesario que lo entiendas a detalle, porque más adelante, cuando veamos funciones y métodos, vamos a estar viéndolo de forma más clara. Y esto sería todo por este video. En el siguiente video vamos a revisar un poco de más conceptos de TypeScript para que puedas seguir avanzando y mejorando tus habilidades en este lenguaje de programación.